El fallecimiento del Papa Francisco marca un momento crucial en la vida de la Iglesia. El cónclave papal se lleva a cabo ahora en solemne silencio, mientras la Iglesia entra en una fase de transición crítica. Pero antes de que usted se deje llevar por los informes de los medios o los debates sobre quién podría sucederlo, permítame compartir algo mucho más importante, un testimonio. Esta no es una teoría infundada, es una advertencia terrible. Un devoto bibliotecario de una iglesia sufrió un terrible accidente. En el frágil espacio entre la vida y la muerte, su alma se encontró cara a cara con Jesús. En este encuentro sagrado, Él no solo le ofreció consuelo, sino que también le abrió los ojos a una verdad aterradora que había estado oculta durante siglos. La muerte del Papa Francisco, por devastadora que parezca, no es el final. De hecho, es el comienzo. El comienzo del ascenso de uno que fue profetizado hace mucho tiempo, el Anticristo. ¿Por qué la muerte del Papa Francisco actúa como catalizador del surgimiento del Anticristo? ¿Podría ser que el Anticristo no sea una fuerza externa sino que esté siendo cultivado desde dentro del corazón mismo de la Iglesia? ¿Qué verdad se oculta deliberadamente? Quédate conmigo, porque si nada cambia, todo culminará en el año 2025. Antes de seguir adelante, si lo deseas, puedes compartir tu nombre y la ciudad en la que vives para que podamos elevarte en oración, invocando tu nombre y lugar ante el Señor. No estamos solos en este camino de fe. Si esta historia le resuena, considere apoyar esta misión haciendo clic en el botón Los Supergracias. Sepa que Dios le devolverá 100 veces más por lo que le dé. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo hoy. Únase a nosotros para compartir el amor y la luz de Cristo. Ahora, escuche atentamente su historia. Mi nombre es Estella. Tengo 54 años. Cuando la gente escucha eso, podrían pensar que soy madura, experimentada y en paz con mi vida. Pero la verdad es que a menudo me siento como alguien perdido, cada vez más aislado cada día que pasa. Solía ser bibliotecario en una pequeña biblioteca, un trabajo sencillo, sin competencia, sin ruido. Cada día se sentía como una repetición cansada del anterior. Todos a mi alrededor parecían estar persiguiendo algo, pero yo ni siquiera sabía para qué estaba viviendo. Ya no. Me divorcié cuando cumplí 42 años. Mi exmarido encontró una nueva vida y mis hijos crecieron, uno se fue a estudiar lejos y el otro se casó. Me quedé atrás en una casa vacía, con solo el tic-tac del reloj resonando en el silencio, un recordatorio constante de que otro día había pasado sin dejar rastro. Crecí en una familia católica, y cuando era niña, mi madre solía tomarme de la mano y orar conmigo todas las noches. Creí en Dios y creí que Él siempre me amó. Creía que la vida tenía un significado mayor, uno que entendería cuando fuera mayor. Pero la edad adulta no resultó como la imaginaba. La vida no me dio respuestas, solo me dio heridas. Entonces comencé a dudar si Dios realmente me amaba. ¿Por qué me permitiría soportar tanta soledad, traición y desilusión? Seguía yendo a la iglesia, todavía inclinaba la cabeza, todavía recitaba las mismas oraciones. Pero mi corazón se había helado. Recé, pero ya no creía que nadie estuviera escuchando. Año tras año, deambulé por la vida como una hoja en descomposición, flotando en una fría corriente de desesperación, hasta esa fatídica mañana. Recuerdo estar parado afuera de la biblioteca, respirando el raro aire fresco que parecía agitar algo dentro de mí. Era una sensación extraña, pacífica pero ansiosa de una manera que no podía explicar. Sentí como si mi alma sintiera que algo estaba a punto de suceder, pero lo descarté. Seguí mi rutina habitual, barrer el porche, limpiar las mesas, reorganizar las estanterías. Pensé para mis adentros, sería bueno si hoy pasara un poco más rápido. Estoy cansado. Pero en el fondo me preguntaba por qué me sentía tan diferente. Exactamente a las 9:15 de la mañana, cuando terminaba de actualizar el libro de inventario y estaba a punto de preparar mi taza de té de jengibre de la mañana, sonó el teléfono. Fue una llamada apresurada de mi hermana menor.
Su hijo había sufrido un accidente de motocicleta y lo llevaban de urgencia al hospital. Mi cuerpo se enfrió en un instante. Sin pensarlo, agarré mis llaves, cerré la puerta de la biblioteca de golpe y salí corriendo a la calle. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Conduje mi motocicleta por el camino familiar, el viento frío golpeaba mi cara, pero apenas me di cuenta. Lo único en lo que podía pensar era en mi pobre sobrino. Algunos momentos de la vida quedan grabados para siempre en tu memoria. Recuerdo el sonido de una bocina resonando en el aire. A mi izquierda vi un camión blanco que se acercaba a toda velocidad hacia mí. Se sintió como si el mundo entero se hiciera añicos cuando el metal chocó con un chirrido ensordecedor. El impacto me arrojó de mi bicicleta. El sonido de mis huesos rompiéndose resonó en mis oídos como un golpe de martillo, pero no sentí ningún dolor. Todo lo que vi fue el cielo azul sobre mí, rompiéndose en pedazos. Una luz cegadora pasó ante mis ojos y luego, todo fue tragado por una espesa oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando recuperé la conciencia, me encontré flotando. Yo era ligera como un trozo de seda, llevada por un viento invisible. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tirado en el camino, la sangre acumulándose en un halo rojo brillante alrededor de mi cabeza. Una multitud caótica se había reunido a mi alrededor. Algunas personas gritaban, otras pedían ayuda y algunas filmaban con sus teléfonos. Vi todo, pero no pude tocar a nadie. No pude gritar. Me quedé flotando silenciosamente arriba, como un espectador presenciando mi propia muerte. Quería levantar la mano. Quise gritar que todavía estaba allí, pero nadie me escuchó. Ya no podía sentir mis manos ni mis pies. Todas las sensaciones familiares habían desaparecido, dejando solo mi conciencia desnuda a la deriva en el frío vacío. De repente, todos los sonidos cesaron. La multitud desapareció. La escena se volvió borrosa como un cuadro manchado de agua. La oscuridad me rodeó por todos lados. Comencé a sentirme arrastrado hacia un vórtice, no rápidamente ni violentamente, sino con una fuerza suave e irresistible. No sabía a dónde iba, pero sabía que algo enorme me esperaba y no podía dar marcha atrás. Antes de darme cuenta, me encontré en un espacio completamente desconocido. No era oscuro ni aterrador, sino más bien una cortina de terciopelo negro, suave, infinita, que me hacía sentir insignificante y abrazada al mismo tiempo. No tenía cuerpo que tocar, ni pies para caminar, ni corazón que latiera en mi pecho. Existía solo como una partícula de conciencia, un alma silenciosa a la deriva. Al principio sentí una soledad profunda y desgarradora. Sin rostros familiares, sin sonidos familiares, solo yo flotando en el vacío. Pero justo cuando pensé que la soledad me consumiría, escuché algo. Al principio, fue débil, como el sonido de arroyos claros que goteaban suavemente sobre piedras escondidas. No podía decir de dónde venía, pero llevaba una energía extraña, cálida, tierna, familiar y misteriosa. No tengas miedo, resonó una voz en mi mente, tan suave como una brisa primaveral. Usted no está solo. Siguió otra voz, fuerte, llena de amor. No lo escuché con mis oídos, pero cada palabra se hundió profundamente en mi alma, derritiendo el miedo helado que me había envuelto. Sentí la presencia de seres que no podía ver. Y entonces lo vi, una luz. No la luz cegadora del sol, sino una luz viva, una luz que parecía tener un corazón, un aliento, un alma. Cuando esa luz me tocó, me sumergí en un océano de emociones que las palabras no podían describir completamente. Paz, calidez, seguridad absoluta. Era como si finalmente hubiera regresado a casa después de un largo y agotador viaje. Después de tantos años perdidos, me sentí amada incondicionalmente. No hubo juicio ni reproche. Incluso los errores y las manchas profundas que había cargado con vergüenza fueron abrazados y suavizados suavemente por esa luz. A todos los que lean esto, por favor comenten, amén, o, Jesús está aquí,
para que pueda seguir compartiendo las maravillas que están por venir. Sentí una presencia acercándose, algo indescriptible, moviéndose hacia mí, no con pasos ni sonidos, sino con una fuerza silenciosa y abrumadora, como un océano que envuelve suavemente mi alma. No necesitaba lógica ni preguntas para saber quién era. En el fondo lo sabía. Este conocimiento no procedía del intelecto ni de la teología, era como si mi alma siempre lo hubiera recordado, incluso antes de que se formara el mundo. El ser al que me enfrentaba era Jesús, aquel del que había oído hablar y al que había orado en las noches más solitarias de mi vida, pero que nunca había tocado realmente. Él no apareció como el mundo lo describe a menudo, sin cabello largo, sin túnica blanca. El Jesús que encontré era un ser de luz, una luz viva. Su presencia irradiaba amor, perdón y comprensión absoluta. Esta luz no me cegó ni me abrumó, empapó suavemente cada rincón de mi alma. No necesitaba hablar en voz alta. No necesitaba palabras para responder. Cada pensamiento, cada sentimiento entre nosotros fluyó como un río de luz pura, conectando mi alma con la suya. Mi amado hijo, no estás aquí solo para descansar. Te han llamado aquí porque hay algo que debes ver. Me hizo comprender que mi viaje no había terminado. Sabía que no permanecería en este reino de luz para siempre. No porque no fuera digno, sino porque tenía una misión. Algo en lo profundo de su interior se agitó, como si el velo del universo mismo se estuviera abriendo lentamente. Y luego, con una voz llena de solemnidad y ternura, Jesús me habló: serás testigo de lo que está por suceder en el mundo. Tu alma debe comprender la urgencia de esta hora. Sé fuerte. Mantén firme tu corazón, porque lo que estás a punto de presenciar es inmenso. Una fuerza profunda e inquebrantable me invadió, una resolución que sabía que no podría haber surgido de mi interior. No prometió que el viaje sería fácil, pero me dio una profunda sensación de paz, la comprensión de que, sin importar lo que me esperara, nunca volvería a estar sola. En esa calidez eterna y radiante, sentí que me preparaba para cruzar otro umbral, un momento en el que las visiones del destino de mi alma comenzarían a desarrollarse. Cuando Jesús extendió su mano, no tuve necesidad de caminar. Fui arrastrado suavemente hacia una corriente de luz. Era como si mi cuerpo se convirtiera en niebla mientras mi alma flotaba entre mundos. Lo que había ante mí no era una pantalla ni una puerta, sino un reino de luz brillante, suave como el agua, pero que penetraba hasta las fibras mismas de mi ser. No fue algo que simplemente vi, fue algo que era. Lo respiré, sentí cada latido de lo que había más allá. Y entonces me encontré de pie en medio de la plaza de San Pedro. Pero este no era el cuadrado que había visto en los libros o en la televisión. Fue diferente. El cielo estaba pesado, como si lo agobiara una fuerza invisible. Se sentía como una manta gris que lo cubría todo, haciendo que la luz del sol se sintiera fría, proyectando sombras pálidas sobre el suelo de piedra y las grandes columnas que rodeaban la plaza. El viento susurraba suavemente, llevando consigo el sonido ahogado de sollozos de tristeza. Ante la basílica había un sencillo ataúd blanco, colocado con solemne dignidad. Era austero, desprovisto de cualquier decoración lujosa. Solo una humilde cruz de madera adornaba la tapa, marcándola con total humildad. Un dolor agudo atravesó mi corazón mientras una tristeza abrumadora me consumía. Con inexplicable certeza, supe que estaba presenciando el año 2025. La escena se estaba desarrollando en ese momento. Se había reunido una multitud, miles de personas, pero no todas compartían la misma emoción. Vi rostros surcados de lágrimas, ojos llenos de confusión y desorientación, e incluso otros con expresiones en blanco. Algunos estaban allí solo por las apariencias, su presencia carecía de una comprensión más profunda. Era como si algo se hubiera roto en la atmósfera, como si se hubiera quitado un pilar que sostenía toda una estructura. Nadie parecía darse cuenta todavía, pero algo profundo había cambiado. El dolor no era simplemente el dolor por la muerte de un hombre. Era la angustia de perder algo mucho más profundo, algo sagrado.
Mientras permanecía perdido en estas emociones, una suave luz comenzó a irradiar a mi lado. Apareció un ángel, alto y majestuoso, envuelto en un suave resplandor dorado. Sus ojos estaban llenos de compasión, pero su expresión era solemne. No pronunció palabras, sino que su mensaje fue comunicado directamente a mi alma a través del pensamiento puro: esta no es simplemente la muerte de un papa. Este es el fallecimiento del último guardián. En los últimos años de su vida, este hombre se mantuvo firme contra las crecientes mareas de oscuridad. Él fue la última barrera, la mano silenciosa de apoyo, el susurro que le recordó a la humanidad la luz. Vi la imagen de una fortaleza espiritual, sumergida lentamente por olas de aguas oscuras y turbias. Cuando este papa falleció, esa fortaleza se derrumbó, dejando tras de sí un enorme vacío. El ángel continuó, su voz resonó en mi corazón como una corriente subterránea. Sin el guardián, se ha abierto una puerta. La oscuridad ha esperado durante mucho tiempo este momento. De ahora en adelante, el mundo será testigo de cambios como nunca antes, porque ya no hay nadie que se interponga en el camino de lo que viene. Temblé. El miedo surgió dentro de mí, y sin embargo, también sentí una paz inquebrantable, como si Jesús mismo estuviera sosteniendo mi alma con firmeza, protegiéndome del peso de lo que estaba presenciando. La atmósfera lúgubre de la plaza de San Pedro duró un momento más antes de que todo a mi alrededor comenzara a cambiar. La escena que tenía ante mí no se hizo añicos ni desapareció, pareció desaparecer, como si la llevara una mano invisible. La visión se transformó en algo completamente nuevo, un mundo que se estaba desmoronando. Ante mí había un globo, pero no el que yo conocía. Las principales ciudades se vieron envueltas en protestas caóticas. La multitud gritaba a través del espeso humo, las sirenas de la policía encendían y el sonido de los disparos se mezclaba con gritos de ayuda. Los titulares de las noticias pasaron por mi mente como relámpagos. Los mercados financieros colapsaron. Las monedas que alguna vez fueron fuertes se desplomaron. Los gobiernos de larga data temblaron. La humanidad dio la espalda a las instituciones que alguna vez veneró. La pobreza, las enfermedades y la violencia aumentaron incontrolablemente. En todas partes reinaban la sospecha, el miedo y la desesperación. Pero entonces, en medio de la agitación, sentí que otra fuerza surgía, un grito silencioso y sutil que resonaba en lo más profundo de los corazones de la humanidad: solo queremos paz. Necesitamos que alguien nos guíe. Alguien lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabio como para restaurar el orden y devolverle significado a este mundo roto. Y entonces lo vi. No se parecía a la figura monstruosa que una vez había imaginado que sería el anticristo. No, era asombrosamente perfecto, un hombre sin edad con un porte noble y ojos que brillaban como si pudieran mirar directamente a tu alma. Cada movimiento, cada palabra que decía exudaba un extraño magnetismo, en parte sabio, en parte confidente. Parecía comprender el dolor más profundo de cada corazón. Lo vi ante multitudes, su voz resonando como magnificada por el cielo y la tierra. Prometió el fin de la guerra, curas para las enfermedades, la erradicación de la pobreza y la salvación de un planeta moribundo. Sus palabras hablaron de magníficas soluciones, desde la reforma económica y la unidad global hasta los avances tecnológicos y la evolución espiritual. Con deslumbrante elocuencia, encendió una llama de esperanza en cada alma cansada. Sin embargo, en el momento en que nuestras miradas se encontraron, un escalofrío me invadió y una ola de terror recorrió mis huesos. La luz a mi alrededor retrocedió instintivamente, como si sintiera la oscuridad acechando detrás de él. Su engaño no fue ruidoso ni contundente, era sutil, refinado. El más mínimo fallo en el discernimiento podría hacer que cualquiera absorbiera sus mentiras sin dudarlo. Vi cómo él no tomó el poder por la fuerza, sino mediante la crisis. Cuando el mundo se cansó demasiado para salvarse a sí mismo, él surgió como el Salvador que el pueblo había clamado. A través de elecciones rápidas y cumbres mundiales celebradas con el pretexto de salvar a la humanidad, se le otorgó autoridad suprema, no mediante coerción,
sino mediante un consentimiento casi unánime. La humanidad, desesperada por ser rescatada, le entregó el poder de buena gana. Habló en lenguaje religioso, describiendo la luz interior, en términos científicos, explicar los milagros, y en la retórica filosófica, distorsionar la verdad. Surgió una nueva religión, una brillante fusión de todos los sistemas de creencias, despojada de cualquier referencia a la verdad absoluta de Dios. Vi cómo los medios, la tecnología y las herramientas que alguna vez se consideraron neutrales ahora eran armas sofisticadas en sus manos. Los medios de comunicación lo aclamaron como un mesías, mientras que las plataformas tecnológicas crearon una utopía simulada, con inteligencia artificial y control mental mediante mejoras biológicas. Aquellos que todavía se aferraban a la verdad fueron marginados y tildados de extremistas, enemigos del progreso. Lo que más me rompió el corazón fue ver cómo tantas personas, una vez firmes en la fe, se rindieron a él. Aceptaron su control a cambio de una fugaz sensación de comodidad y seguridad, una vacía ilusión de amor. Temblé, las lágrimas corrían por mi rostro, al darme cuenta de que él había capturado el alma del mundo sin necesidad de desenvainar una espada. Como una ola violenta, el mundo que tenía ante mí había sido barrido y reemplazado por una nueva realidad. Las naciones, una vez soberanas, ya no existían. Las banderas nacionales desaparecieron y fueron reemplazadas por un símbolo unificado, una serpiente dorada enroscada. Esta fue la marca de un nuevo orden. La serpiente dorada coronó a la humanidad con una autoridad invisible, sofocando el aire. Un único gobierno global, gobernado por él, el anticristo, había reemplazado todo lo que había sucedido antes. Lo que una vez había sido aclamado como un salvador ahora era reconocido como un maestro engañador. Cada acción humana, cada decisión, estaba controlada por este sistema. Ya no había naciones independientes, solo una máquina de poder monopolizada. La religión ya no era sagrada. La cruz había sido desterrada, reemplazada por la serpiente dorada enrollada alrededor de una vara, apretando más el alma de la humanidad. Las iglesias y los templos habían perdido su luz sagrada, ahora reducidos a centros de conferencias, donde se obligaba a la gente a seguir una nueva religión que negaba todas las verdades absolutas. Oponerse a él significaba traicionar los ideales de paz. Aquellos que se atrevieron a hablar fueron silenciados, aislados y silenciosamente borrados. El mundo se había convertido en un caparazón vacío de lo que era antes. El materialismo reinó supremo y la gente ya no buscaba la realización espiritual, solo la comodidad, la conveniencia y el consumo. La tecnología avanzó a niveles aterradores, monitoreando cada acción, pensamiento y emoción. Los que se desviaron fueron corregidos por el sistema, sus voces silenciadas y sus espíritus aplastados. La dignidad humana, la fe y la libertad fueron aplastadas bajo este régimen. El mundo que vi ya no era un mundo de esperanza y verdad, sino un mundo donde el alma había sido esclavizada por una paz falsa. Y me horroricé al darme cuenta de que la humanidad se había perdido a sí misma, convirtiéndose en meras herramientas al servicio de un orden totalitario. Esta visión no solo reveló un sistema duro y opresivo. Fue una advertencia, un llamado a despertar a la decadencia espiritual de la humanidad. Entonces comprendí que la batalla apenas había comenzado. Aunque el mundo estaba velado por la oscuridad, la visión no me ahogó en la desesperanza. En medio del asfixiante control del nuevo régimen, vi pequeñas luces parpadeando como estrellas contra un cielo negro que lo abarcaba todo. Estas luces no tomaron la forma de grandes gestos o actos de rebelión, eran almas tranquilas e inquebrantables que se aferraban a su fe y a valores que el mundo había abandonado hacía mucho tiempo. Estos individuos no buscaban fama, reconocimiento o poder. En cambio, vivieron en las sombras, invisibles para el mundo, defendiendo firmemente la verdad en silencio. Vi hombres y mujeres, algunos ancianos, otros jóvenes, que fueron perseguidos, tildados de enemigos del nuevo orden. Sin embargo, se mantuvieron firmes. Estaban profundamente arraigados en una fe antigua y se aferraban a la creencia de que el mundo había perdido el rumbo.
Rechazaron el engaño y la manipulación que se habían convertido en el tejido de la sociedad. Al borde mismo de la opresión, estaban las chispas de la resistencia, llamas que no podían extinguirse. En medio de la tormenta que azotaba a su alrededor, estos individuos brillaban como pequeños destellos de luz en la noche. Eran personas escondidas a plena vista, familias pequeñas apiñadas en sótanos húmedos, susurrando oraciones que solo ellos podían entender. A veces eran hombres o mujeres mayores, a veces niños pequeños, que intentaban darle sentido a un mundo caótico que había dado la espalda a todo lo sagrado. A pesar de su pobreza, a pesar de la persecución incesante de quienes estaban en el poder, permanecieron anclados en su fe. Creían que a pesar de la agitación mundial, había una verdad mayor e inmutable. Su resistencia no fue violenta ni política, esas vías ya habían sido aplastadas por el sistema. En cambio, lucharon con su espíritu, con su resolución tranquila e inquebrantable. Nadie vio su lucha, nadie reconoció sus sacrificios, pero en esas horas más oscuras mantuvieron viva la llama de la fe. Los vi orar en silencio bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, con la voz baja por temor a ser descubiertos. No podían reunirse abiertamente ni desafiar al régimen en público, pero sabían que cada oración, cada pequeño acto de bondad, era una luz que hacía retroceder la abrumadora oscuridad. Una imagen permanece grabada en mi alma, un niño pequeño, de no más de 7 años, sosteniendo una simple cruz de madera. Este niño, inocente y puro, encarnaba la esencia misma de la fe, al margen de las mentiras del mundo. El niño había aprendido, a través del amor de una madre y de quienes lo rodeaban, que Dios es amor. Y esa sencilla cruz de madera, aunque humilde, irradiaba una luz feroz y suave. Cada vez que el niño la sostenía, esa luz crecía, disipando la frialdad y el miedo que los rodeaba. No importa cuán fuertes se volvieran las fuerzas del nuevo régimen, no importa cuán espesa se hiciera la oscuridad, esas pequeñas chispas de luz seguían siendo indestructibles. La verdad y el amor incrustados en el alma humana eran fuerzas que ningún régimen podría extinguir jamás. En ese momento, Dios estaba a mi lado, su voz suave pero firme. Ya, ¿ves? Aquellos que resisten no son más fuertes que sus enemigos. No tienen ejércitos, ni armas, ni poder político. Pero poseen lo que el enemigo nunca podrá tener, la verdad. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras lo asimilara. El verdadero poder, continuó, yace en cada acto de fe. En cada gesto de amor, cada oración, cada mano amiga, cada pequeño acto de bondad, es una lámpara en la noche. Y esas lámparas debilitan la oscuridad. La batalla no es en la política ni en la violencia, sino dentro del alma de cada persona. Cuando se mantienen firmes en su fe y no dejan que la oscuridad los invada, se convierten en la luz. Y esa luz es un poder que nadie puede robar. Sus palabras fluyeron a través de mí como un río, recordándome la naturaleza eterna e inquebrantable de la verdad y el amor. Ningún régimen, por poderoso que sea, podría extinguirlos. El mundo podría cambiar, podrían surgir tentaciones, las crisis podrían aparecer y desaparecer, pero aquellos que permanecieran firmes en la fe y el amor serían llamas que nunca morirían. La oscuridad podría dominar el mundo, pero nunca podría tocar las almas de aquellos que confiaban en Dios. Esas llamas arderían para siempre, sin importar el tiempo o el lugar. De repente, el cielo se oscureció, no porque hubiera caído la noche, sino porque algo misterioso se estaba desarrollando. La luz del sol se volvió débil, teñida de un tono rojo sangre, y las nubes se retorcieron y formaron espirales alrededor de montañas distantes. Las estrellas se atenuaron, como si estuvieran veladas por una mano invisible, y la luna, que antes brillaba plateada, ahora brillaba con un profundo e inquietante carmesí. Parecía una advertencia, un mensaje cósmico que no podía ignorarse. Luces en espiral cruzaron el cielo y desaparecieron tan rápido como aparecieron, trazando extraños símbolos en los cielos. La gente lo descartó como algo natural, pero yo lo sabía mejor. Este fue un mensaje del Creador, un llamado a la humanidad a despertar. Abajo, la propia naturaleza se reveló.
Terremotos, lluvias torrenciales y tornados repentinos azotaron sin previo aviso. Estos no fueron eventos aleatorios, eran señales que exigían ser reconocidas. Sin embargo, a pesar de las claras advertencias, muchos hicieron caso omiso de ellas, aturdidos por la anormalidad de todo esto. La naturaleza ya no era un telón de fondo silencioso, hablaba y habíamos olvidado cómo escuchar. Estas señales no eran solo físicas, eran la voz de la creación misma, llamando a la humanidad a recordar lo que había olvidado. El anticristo, sin embargo, trabajó incansablemente para silenciar esta verdad. Lo cubrió con ciencia falsa, descartando estos signos como coincidencias o avances naturales, despojándolos de su significado sagrado. Con los medios de comunicación bajo su control, cegó a las masas ante el mensaje de Dios. Pero algunos de nosotros todavía veíamos con claridad. Sabíamos que no se trataba de sucesos naturales, sino más bien de intervenciones sobrenaturales, advertencias del Creador, consecuencias de alejarse de la verdad. La sociedad se burló de quienes hablaron, tratando las señales como intrascendentes. Habían caído en un sueño profundo, inconscientes de los sistemas de engaño que los manipulaban, sin estar ya en sintonía con la oscuridad que buscaba controlarlos. Más allá de los signos externos, vi un cambio más profundo dentro de las almas humanas. A pesar de la abundancia material, se había instalado un profundo vacío espiritual. La ansiedad, la inquietud y la depresión se habían convertido en compañeras constantes. La gente vivía cómodamente pero carecía de realización espiritual. Habían perdido la capacidad de amar, de conectarse, de sentir la presencia de algo más grande. Las señales en los cielos y en la tierra eran reflejos de un desequilibrio interior. Los cielos cambiaron y la naturaleza se enfureció porque las almas de la humanidad se habían extraviado. Sin un retorno a la fe, el amor y la verdad, la oscuridad no solo inundaría el mundo exterior, sino que consumiría los corazones de la humanidad. Vi que se estaba librando una guerra invisible y brutal, una guerra por las almas de cada persona. La oscuridad, como una energía tóxica, susurró duda, miedo y codicia en los corazones de los hombres. No fue solo manipulación emocional, distorsionó el tejido mismo de la verdad, cegando a la gente ante el bien y el mal. Se hizo más fuerte cuando la gente cedió a la ansiedad, el miedo o la lujuria. Detrás de argumentos racionales, llevó a las personas a tomar decisiones que no entendían del todo, empujándolas a cometer errores sin que se dieran cuenta. En contraste, los seres de luz, ángeles, almas justas, irradiaban esperanza, amor, coraje y humildad. Contraatacaron mediante actos de bondad, fe y arrepentimiento. Cada oración, cada acto de bondad los hacía más fuertes, protegiendo a quienes buscaban la luz. Esta batalla estuvo en el centro de todos los acontecimientos, la muerte del Papa, el ascenso del Anticristo, el control tecnológico, los conflictos globales. Cada elección humana estuvo determinada por esta guerra espiritual. La oscuridad buscó dividirnos, pero la luz nunca dejó de luchar. Cada acto de bondad, cada elección de amor, fue una pequeña victoria que cambió el mundo físico. Me vi atrapado en medio de esta lucha. Los pensamientos negativos, la ira y el miedo alimentaron la oscuridad dentro de mí. Pero cuando elegí el amor, cuando me mantuve firme en la fe e hice el bien, entré a formar parte de la luz. ¿Lo has visto? Ahora habla, llegó una voz fuerte, amorosa, como una orden eterna. Cuéntales lo que viste. Adviértales que el momento se acerca. Esa voz traspasó mi alma y me dio una misión, proclamar la verdad. El amor ilimitado del Creador me hizo sentir pequeño y poderoso al mismo tiempo. Las lágrimas cayeron, no por miedo, sino por un amor tan profundo que destrozó mi antiguo yo, transformándome en un testigo de la verdad. Ya no era la persona que había sido, ahora llevaba la comisión de Dios. Jesús apareció ante mí, con los ojos llenos de amor. Volveréis cambiados, pero no solos. Estamos con vosotros, afirmó. Sus palabras me llenaron de paz y de fe inquebrantable. Aunque el mundo esté sumido en el caos,
Yo he sido elegido y equipado para esta misión. Presta atención a las señales que encuentres en tu propia vida. Cada desafío, cada decisión, juega un papel en esta guerra mayor. El mensaje de Dios sobre el anticristo ya se está difundiendo por todo el mundo. Soy solo una de las almas elegidas para llevar este mensaje. En una ciudad a miles de kilómetros de distancia, otra alma ha recibido el mismo mensaje profético. El anticristo ya está entre nosotros, engañando a las masas y guiando a la humanidad hacia un destino que no podemos darnos el lujo de ignorar. Esta es una advertencia urgente. Una mujer que sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte ahora ha compartido su aterradora revelación, revelando la verdad sobre la influencia del anticristo. El momento de actuar es ahora. Si quieres protegerte a ti y a tus seres queridos, presta mucha atención a su testimonio. Y recuerde, nada es aleatorio. Cada decisión, cada paso que das, es parte de la batalla que se desarrolla entre la luz y la oscuridad. Mientras oraba, un grito profundo surgió de lo más profundo de mi alma. Jesús, jadeé, mi aliento se mezcló con sangre, si eres real, por favor ayúdame. Lamento dudar de ti. Por vivir como si no importaras, como si pudiera decidir mi vida por mi cuenta. No quiero morir así. Mis palabras fueron crudas, desesperadas y llenas de arrepentimiento. Y entonces, la última sensación que recuerdo no fue dolor, sino un calor inesperado que se extendía lentamente por mi pecho, un calor que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Fue suave, reconfortante y me envolvió en una paz misteriosa que se filtró en el pánico que me había invadido. A medida que la oscuridad se iba cerrando lentamente a mi alrededor, sentí algo indescriptible, una sensación de que me elevaban, como si una fuerza invisible me empujara suavemente hacia arriba, como una marea que arrastra una hoja frágil hacia el mar. Era suave, pero poderosa, una fuerza irresistible, tierna como un soplo pero fuerte como las corrientes del océano. Fui arrastrado a través de lo que parecía un túnel, aunque no uno de luz cegadora o brillo frío y distante. No, esta era una luz pura, viva y santa. No fue abrumador, sino más bien una luz que me resultó familiar, como un regreso a casa perdido hace mucho tiempo. Mientras avanzaba rápidamente por el túnel, no había miedo ni vacilación, solo una abrumadora sensación de paz. No era la habitual luz al final del túnel de la que la gente suele hablar. No, esto fue diferente. Este fue un viaje que reveló verdades ocultas durante mucho tiempo, verdades que solo el alma podía comprender verdaderamente. Mientras continuaba avanzando hacia la luz, comencé a notar lo que solo puede describirse como ventanas espirituales abriéndose ante mí. A través de estas ventanas vi escenas de la vida humana, pero no de la forma en que un simple ojo humano podría percibirlas. La perspectiva era diferente, trascendente. A través de una de estas ventanas vi a una joven filmando contenido en una habitación bañada por una intensa luz artificial. Estaba haciendo vídeos para una plataforma para adultos y sonreía con confianza, como si tuviera control total sobre su vida. Sin embargo, a su alrededor, había una niebla negra arremolinada, venenosa y que ella pasaba desapercibida. Detrás de ella, una figura esbelta y oscura estaba de pie, susurrando palabras que sonaban empoderadoras. Libertad, independencia, empoderamiento femenino. Al principio, estas palabras parecieron nobles, incluso inspiradoras. Pero cuando miré más profundamente, vi la verdad detrás de la fachada. Eran mentiras, envueltas en un hermoso paquete. Observé cómo cadenas invisibles comenzaron a enrollarse alrededor de su alma, cadenas de aislamiento, desesperación y falsas promesas. Apareció otra ventana. Esta vez vi a un imán parado en un púlpito, dirigiéndose a una gran congregación con pasión y convicción. Sus palabras resonaron con certeza, pero a medida que me concentraba más de cerca, algo desgarrador comenzó a desarrollarse. En las sombras detrás de él estaba el espíritu de Mahoma, no como lo había retratado la historia, sino como un alma atormentada.
Sus ojos estaban llenos de tristeza y sus manos se extendían en una súplica desesperada. Parecía estar rogando a sus seguidores que se detuvieran y vieran la verdad. Intentó gritar, advertirles, pero no se escuchó su voz. La verdad había quedado enterrada bajo siglos de idolatría y tergiversación. Entonces comprendí, de una manera profunda y dolorosa, que no importa cuán sincero sea alguien, si su camino no conduce a Jesús, el único y verdadero Salvador, ese camino finalmente conduce a la ruina. A medida que avanzaba, aparecieron más ventanas, cada una de las cuales mostraba un camino diferente que seguía la gente. Algunos estaban inmersos en prácticas New Age, rodeados de cristales, guías espirituales y meditación cósmica. Otros se aferraron a las religiones orientales, persiguiendo el karma, la reencarnación y la autoiluminación. Algunos rechazaron la creencia por completo, afirmando ser ateos, con los ojos vacíos y el alma desprovista de significado. Todos ellos estaban rodeados de espíritus oscuros y engañosos, disfrazados de seres de luz. Estos espíritus no amenazaron ni atacaron directamente. Susurraron en el lenguaje de la comodidad, la libertad personal y la filosofía. Se aprovecharon de heridas del pasado, deseos insatisfechos y orgullo profundamente arraigado, ofreciendo caminos que parecían convincentes pero que, en última instancia, solo conducían a la oscuridad. Pude ver estas almas hermosas y brillantes, arrulladas por verdades falsas. Quería gritar, advertirles, decirles que la verdadera luz no se encuentra en nosotros mismos, sino en aquel que murió por nosotros, que nos ama y que todavía espera que regresemos a casa. Pero no pude. Sin embargo, lo que más me sacudió no fueron las almas atormentadas en el infierno ni los lamentos de los condenados. No, fue lo que vi a continuación. Una gran visión se desarrolló ante mí, una escena más magnífica que cualquier cosa que jamás hubiera presenciado. En el centro de una gran plaza repleta de gente, apareció una figura, un ser de luz que se elevaba a cada paso que daba. No caminó como un conquistador, sino como alguien ungido, bondadoso, accesible y lleno de gentil autoridad. Sin embargo, supe de inmediato que había algo engañoso en su presencia, una máscara perfecta. Con ojos que parecían atravesar lo más profundo de cada alma y una sonrisa que parecía curar todas las heridas, cautivó a la multitud. Cada palabra que pronunció sonó como un himno, pero una al revés: paz sin justicia, unidad sin verdad, amor sin cruz. Proclamó que todas las religiones eran simplemente idiomas diferentes que hablaban la misma verdad. Ya no había necesidad de definir el bien o el mal, solo un llamado a unir a la humanidad. La multitud se derritió ante él, no por obligación, sino porque sus emociones habían sido conquistadas. Y entonces comenzaron los milagros. Vi a un niño, paralizado de nacimiento, ser llevado al escenario. El hombre no lo tocó. Simplemente puso su mano sobre la cabeza del niño y las piernas del niño temblaron. La multitud contuvo la respiración colectiva y luego, paso a paso, el niño se levantó, caminando entre los sollozos entrecortados de sus padres. Una mujer ciega fue presentada. El hombre le susurró algo al oído y ella abrió los ojos, llenos de lágrimas, pero también de luz. Líderes religiosos famosos, hombres que durante mucho tiempo habían debatido diferencias teológicas, ahora se arrodillaron al unísono. Un obispo anciano que sostenía una cruz declaró: «Te hemos esperado toda nuestra vida». Un imán entre lágrimas proclamó: «Tú eres el prometido en todos los libros sagrados». Y entonces llegaron las declaraciones, una tras otra: «Ha llegado el Salvador mundial». Nadie cuestionó, nadie examinó. No necesitaban pruebas. Sus corazones ya habían sido tranquilizados por una luz que no venía del cielo. Pero vi lo que ellos no pudieron. Detrás de ese resplandor radiante había un abismo frío y oscuro. En el momento en que mis ojos se encontraron con los suyos, escuché una voz poderosa: «Mira bien, hija mía. Este es el gran engaño que se avecina». Mientras la voz resonaba en mi mente, la reluciente fachada que lo rodeaba se resquebrajó, revelando una criatura grotesca debajo, un ser de belleza destructiva,
con ojos llenos de arrogancia y un rostro retorcido por el orgullo y la lujuria. Este no era ningún hombre. Este era Satanás, disfrazado de ángel de luz, preparándose para usar el manto del anticristo al entrar al mundo. No usó armas. Usó el deseo humano. No forzó la sumisión. Lo cumplió. No destruyó la fe, la vació y la vistió como si fuera un adorno. La parte más desgarradora, sin embargo, fue girarse para mirar a la multitud. No vieron nada. Todavía cantaban sobre la luz mientras estaban de pie en la oscuridad. Invocaron el nombre de Dios mientras negaban su propia naturaleza. No pidieron la cruz. No necesitaban arrepentimiento ni sacrificio. Anhelaban una fe fácil y conveniente, y Él se la dio. Me di cuenta de que durante años había estado sentando las bases a través de movimientos cristianos progresistas, donde la palabra de Dios se tergiversaba en mensajes tranquilizadores. A través de campañas interreligiosas, donde Jesús ya no era el camino, la verdad y la vida, sino simplemente una opción entre muchas. A través de sermones humanitarios, donde la justicia social reemplazó a la rectitud y el amor no tenía límites de santidad. Sabía que no era necesario alejar a la fuerza a la gente de la verdad. Todo lo que necesitaban era que la emoción los adormeciera, que los convencieran de que la santidad estaba obsoleta y que los invitaran a un cielo donde Dios ya no residía. Entonces, una mano del cielo bajó y me sacó de la visión. Fui elevado hacia una luz tan radiante que parecía como si pudiera quemar mi alma. Pero no me consumió. Me purificó. Y en esa luz, sentí una vez más la presencia de Jesús. Su voz, suave pero autoritaria, rompió el silencio. Aquellos que verdaderamente me pertenecen no serán engañados. Pero deben aprender a escuchar mi voz en medio del ruido de este mundo. En ese momento lo entendí. El mayor peligro no era el anticristo como a menudo lo imaginamos. No. El verdadero peligro es la complacencia espiritual, la ceguera del pueblo de Dios. Cuando vivimos cómodamente, perdemos nuestro discernimiento, la capacidad de distinguir la amarga verdad de las dulces mentiras que nos desviarán. Y entonces apareció Jesús, sin corona pero sí real, sin arma, pero su presencia exigía respeto. Sus ojos, llenos del poder de 1000 vidas, feroces como el fuego, pero tiernos como la primavera. Mientras los miraba, no solo vi a un hombre, vi a la persona que siempre debí ser. El que Dios me había creado para ser. Hija mía, habló. Y sus palabras no solo llegaron a mis oídos. Se metieron en lo más profundo de mi alma, como el primer soplo de vida. Cada palabra se grabó en cada parte de mí. Solo has visto el comienzo de lo que está por venir en tu mundo. Y con eso, levantó su mano, arrastrándome a una serie de visiones que desafiaban todo entendimiento. Vi el mundo no como aparecía en la superficie, sino como realmente era, oculto a los ojos humanos. Vi la adicción del mundo a las redes sociales no solo como una herramienta de conexión, sino como un sistema diseñado para controlar el pensamiento. Vi que la tecnología no solo hacía la vida más fácil, sino que la reemplazaba. Vi la Iglesia, que alguna vez fue un santuario de la verdad, ahora infiltrada por doctrinas vacías y desprovistas de arrepentimiento. Y a pesar de todo, Jesús nunca apartó la mirada. Me mostró que el amor verdadero, el amor de Cristo, nunca opaca la verdad. La verdadera misericordia no suaviza el golpe de la corrección, sino que camina a su lado, invitándonos a regresar. En ese momento, me di cuenta de algo profundo, que conocerlo no era una recompensa para los justos, sino más bien una gracia concedida a quienes genuinamente lo buscaban. Y entonces lo vi, el anticristo. No vino con una espada ni con la fuerza. Vino con promesas de paz, prosperidad y una era de iluminación. Llegó con tecnologías tan avanzadas que engañarían a las masas haciéndoles pensar que estaban entrando en una nueva era de armonía. Sistemas avanzados de inteligencia artificial, lemas globales que pedían paz y unidad,
soluciones que parecían progresistas y compasivas, estas fueron las herramientas que allanarían el camino para convertirse en el falso salvador del mundo. Sus palabras hacían eco de las Escrituras, pero carecían del alma, el fuego y la verdad de la palabra de Dios. El mundo lo abrazó, sí, pero también lo hicieron muchos de los que alguna vez se llamaron a sí mismos seguidores de Cristo. Cantaron himnos, asistieron a la iglesia y oraron, pero nunca lo conocieron verdaderamente. Habían construido su propia imagen de Jesús, un Jesús que nunca los desafiaría, que nunca les pediría que se alejaran de sus pecados. Querían un Dios que siempre estuviera de acuerdo con ellos, un Dios que nunca exigiera nada. Un Dios que les permitió permanecer cómodos en sus elecciones. Y en la pura luz de Cristo, todas esas imágenes falsas quedaron expuestas como sombras al mediodía. Vi al Jesús que hizo el mundo, un Dios de conveniencia, un Dios que nunca confrontaría, nunca exigiría arrepentimiento y nunca llamaría a nadie a la verdadera santidad. Miré a los ojos de Jesús y vi no solo el fuego de la justicia, sino también el profundo dolor de un amante que nunca había sido verdaderamente conocido. Muchos me llaman por mi nombre, dijo. Y con cada palabra, traspasó lo más profundo de mi alma. Pero no me conocen. Han adorado una imagen que ellos mismos crearon. Un Dios que no exige nada. Un Dios que no distingue entre santidad e impureza, que nunca enseña que la verdad a veces requiere eliminar lo que está mal. Y entonces me mostraron algo que me destrozó el corazón. Vi innumerables almas caer al abismo, no porque odiaran a Dios, sino porque habían creído en una fe cómoda y fácil que nunca les exigía cambiar. Jesús continuó, y ahora su voz tenía una urgencia que hizo temblar mi corazón. El tiempo se acaba. El engaño que se avecina será tan fuerte, tan generalizado que, de ser posible, engañaría incluso a los elegidos. Pero le he dado a mi pueblo todo lo que necesita, mi palabra, mi espíritu, mi presencia, si está dispuesto a escuchar, creer y obedecer. Ya no podía estar de pie, no porque su gloria me obligara a arrodillarme, sino porque mi alma se derritió ante un amor tan puro, tan intransigente. Un amor que no halagaba, que no suavizaba la verdad, pero que era lo suficientemente fuerte para exigirme todo y lo suficientemente misericordioso para darlo todo. En su luz, no había ningún lugar donde esconderse. Sin excusas. Sin máscaras. Temblé incontrolablemente cuando Jesús me mostró lo que estaba por venir. En mi visión, fui testigo del sistema de engaño construido con una precisión escalofriante. Cada pieza encajó en su lugar como un intrincado rompecabezas. Primero vino la crisis que sacudió al mundo hasta sus cimientos, colapso económico, devastación ambiental y malestar social generalizado, que generaron miedo y desesperación a escala global. Era como si tanto la Tierra como la humanidad misma estuvieran gimiendo de agonía. La gente se volvió vulnerable. Y en ese temor, surgió el anticristo con la promesa de salvación. No apareció con amenazas ni violencia, sino con una presencia calmante y carismática que exudaba autoridad espiritual. Sus palabras fueron dulces y persuasivas, llenas de promesas de paz, unidad global, igualdad económica y renovación espiritual. Proclamó que todos los caminos espirituales excepto el suyo eran falsos, desviando a la humanidad, y que había llegado el momento de la unificación, listo para remodelar el futuro de toda la humanidad. Jesús explicó que el anticristo utilizaría tecnología moderna para crear señales aparentemente milagrosas. Utilizaría sistemas avanzados de inteligencia artificial, mostraría proyecciones tridimensionales flotantes en el cielo e incluso afirmaría tener comunicación directa con seres superiores. Pero detrás de estos deslumbrantes espectáculos, Jesús reveló la verdad: demonios disfrazados de ángeles de luz manipularían a las masas, alejándolas cada vez más del verdadero Salvador. Vi al anticristo dirigiéndose al mundo, hablando de Jesús no como el Salvador que murió por nuestros pecados, sino como un simple filósofo, un maestro de la iluminación que no pidió ningún sacrificio y que nunca mencionó la cruz. Este fue un retrato completamente desconectado del verdadero llamado de la fe. Se presentó como quien traería la paz a un mundo ahogado en el caos,
quien uniría a todas las personas bajo una bandera de falsa armonía. Luego, vi grandes reuniones interreligiosas donde se exhibía la cruz de Cristo junto con otros símbolos religiosos, Buda, Shiva y varias otras deidades e íconos espirituales. Estas reuniones, aunque parecían pacíficas e inclusivas, fueron una rebelión abierta contra la verdad del Evangelio. Una sutil mezcla de falsedades con fragmentos de verdad. Jesús reveló que este sistema engañoso atraería a tres grupos principales de personas. El primer grupo estaba formado por aquellos que buscaban señales y experiencias emocionales sobre las verdades profundas e inmutables de las Escrituras. El segundo grupo estaba formado por aquellos que estaban acostumbrados a un evangelio cómodo y diluido que nunca abordaba el pecado, el arrepentimiento o la necesidad de salvación, tratando el cristianismo como poco más que un código moral o cortesía social. El tercer grupo, y el más peligroso, era el de aquellos que habían combinado su fe cristiana con ideologías de autoayuda y otras prácticas espirituales, abandonando la verdadera sumisión a la revelación de Dios en favor de una fe más cómoda. Jesús dejó claro, mi verdadera iglesia nunca se doblegará ante ese sistema. Advirtió que aquellos que se aferraran firmemente al verdadero evangelio, aquellos que se negaran a transigir, serían etiquetados como peligrosos, obsoletos y odiosos por la sociedad. Serían expulsados, perdiendo empleos, hogares y estatus social. Pero no abandonarían su fe, porque el amor y la lealtad al Salvador serían su valor más elevado, lo que les permitiría soportar la tormenta del engaño que se levantaría contra ellos. En ese momento, me di cuenta de lo importante que era permanecer firmes y proteger nuestros corazones contra el atractivo de las falsas promesas del anticristo. La advertencia de Jesús resonó en mi alma, recordándome que no importa cuán tentador pudiera parecer el engaño, la verdadera iglesia de Cristo nunca se doblegaría ante él. Debemos estar preparados, porque la batalla por nuestra fe estaba lejos de terminar. Después de presenciar esa aterradora visión, Jesús me concedió otra revelación más profunda, una explicación divina y el compartir de la verdad eterna. Me dijo que los buenos valores de la palabra de Dios deben nutrirse y protegerse a través de las acciones cotidianas, porque la maldad del mundo puede erosionar gradualmente lo sagrado a menos que se salvaguarde dentro del corazón. En esa visión, vi las trampas de los medios y la tecnología extendiéndose por todas partes. Fui testigo de niños, cuyos ojos ya no brillaban con fe, perdidos en sus teléfonos y redes sociales, consumidos por un mundo virtual lleno de colores vibrantes, pero también plagado de mentiras sutiles. Las escuelas, que alguna vez fueron lugares de aprendizaje, se habían convertido en meros canales de mensajes científicos, olvidando por completo las maravillas de la fe. No hubo más invitaciones a experimentar la presencia amorosa de Dios. La generación más joven, en lugar de estar protegida por el amor familiar, se había enredado en las trampas de la comparación y la ambición material. Poco a poco se fueron alejando de la luz divina, perdiendo la creencia de que solo Dios puede darles la paz eterna. Jesús afirmó, debéis enseñar a los niños a comprender que todo lo que reciben a través de los medios afecta a sus almas. Las imágenes oscuras les robarán la luz interior. Señaló que si nuestros hijos solo siguen a los niños en sus pantallas, viviendo en un mundo virtual lleno de promesas vacías sobre riqueza y éxito, eventualmente perderán sus verdaderos valores, el valor de la paz, la lealtad a Dios, el verdadero sacrificio y la santa fe. En otra visión, fui testigo de una imagen horrible de adultos, niños e incluso ancianos cayendo en la trampa del materialismo. Vi a un niño pequeño cuyos ojos se oscurecieron lentamente debido a mensajes falsos de las plataformas sociales. La pantalla del teléfono y esas imágenes impecables gradualmente la hicieron sentir que no era lo suficientemente bonita, talentosa o digna. Poco a poco perdió su inocencia original y en su lugar creció un vasto vacío donde el amor de Dios había sido reemplazado por susurros de inseguridad y envidia. Comenzó a perseguir falsos ídolos y promesas de riqueza y éxito, lo que finalmente la alejó de la santa luz del Salvador. Jesús estaba a mi lado, sus ojos llenos de compasión y severidad. Los padres deben enseñar a sus hijos a tener cuidado con lo que entra por sus ojos y oídos, pues todo lo que absorben puede afectar su espíritu.
Explíqueles que si bien la ciencia puede ayudarnos a comprender cómo funciona el universo, sin espíritu, es simplemente una herramienta del materialismo, una trampa para negar mi presencia. Me recordó que si estos niños son atravesados por imágenes oscuras y tóxicas, toda su alma se verá afectada y no podrán percibir la luz de Dios. En la visión final, vi a un niño creciendo en un mundo donde los valores y logros materiales se medían únicamente por números y elogios. Había caído en la trampa de la codicia, persiguiendo dinero, poder y fama. Con el tiempo, su corazón se volvió frío y vacío, incapaz de sentir el verdadero amor de Dios. Jesús habló suavemente. El niño que cae en la trampa del materialismo eventualmente se dará cuenta de que esas cosas no traen vida. La verdadera riqueza proviene de la paz que yo le doy al alma. Ese es el tesoro más sagrado. Me recordó que el éxito material no tiene sentido si el alma no es redimida por el sacrificio del Salvador. Finalmente, cuando volví a abrir los ojos en la habitación del hospital, mi alma aún ardía con aquellas advertencias y visiones divinas. Las palabras de Jesús seguían resonando en mi mente. Difunde mi palabra. No fue solo una advertencia sino una misión sagrada, un llamado a proteger a nuestros hijos de las trampas del mundo y del enemigo de las almas. Se me confió la responsabilidad de compartir esa verdad con todos, ayudarlos a darse cuenta de que aunque todo en el mundo puede cambiar, la paz y la eternidad de Dios siguen siendo lo único que nunca cambia. Regresar a mi cuerpo fue nada menos que un shock. En un momento, estaba en la presencia de Jesús y recibí revelaciones abrumadoras que cambiaron mi comprensión de la vida y la eternidad. Al momento siguiente, estaba jadeando en busca de aire, acostada en una cama de hospital, con el cuerpo magullado y dolorido como si me hubiera atropellado un camión. El equipo médico lo calificó de milagro. Me explicaron que habían recibido una llamada de un grupo de excursionistas que pasaban por el sendero donde me había desplomado. Casualmente, su dron estaba inspeccionando el área cercana, por lo que pudieron localizarme rápidamente. La enfermera me informó que tenía varios huesos rotos, hemorragia interna y que llevaba 8 minutos sin latir. Según todos los estándares médicos, debería haber muerto o, al menos, haber sufrido un daño cerebral grave. Sin embargo, estaba plenamente consciente y coherente, aunque sufría un dolor tremendo. Los médicos y enfermeras probablemente pensaron que tenía psicosis en la UCI cuando intenté contarles mi experiencia, pero yo sabía que lo que había visto era real. Más que eso, sentí una transformación profunda y fundamental en mi espíritu. Las cosas que alguna vez parecieron tan importantes, avance profesional, planes de jubilación, estatus social, ahora me parecían completamente triviales en comparación con las realidades eternas que había encontrado. La parte más difícil fue ver a las personas a mi alrededor continuar con sus vidas como si nada hubiera cambiado, completamente inconscientes de que el engaño espiritual ya estaba en acción. Empecé a verlo en todas partes, en entretenimientos aparentemente inocentes, en enseñanzas progresistas dentro de la Iglesia y en las formas en que la tecnología estaba alterando la conciencia humana. Mi familia y amigos notaron el cambio en mí. Algunos pensaron que me había vuelto demasiado extremo, demasiado obsesionado con la religión. Mi hermana incluso dejó de hablarme cuando le dije que su viaje espiritual la estaba alejando cada vez más de la verdadera salvación. Mi mejor amigo, que tenía una exitosa cuenta de OnlyFans, me bloqueó después de que compartiera lo que Jesús me había mostrado sobre la esclavitud espiritual detrás de la explotación sexual. Pero otros escucharon. Un pequeño grupo comenzó a reunirse en mi casa para orar y estudiar la Biblia. Nos concentramos en comprender la doctrina cristiana ortodoxa, participar en verdaderas prácticas espirituales y prepararnos para lo que vendría. No se trataba de miedo ni de teorías de conspiración. Se trataba de construir una fe inquebrantable sobre el fundamento de la verdad. Jesús me había mostrado que el tiempo se estaba acabando y que su pueblo necesitaba estar preparado espiritualmente para lo que se avecinaba. La transformación más profunda ocurrió en mi vida de oración. Antes de la experiencia, la oración había sido una rutina, algo que hacía por obligación. Pero ahora parecía tan esencial como respirar.
Pasé horas en oración, a menudo llorando por aquellos que estaban siendo engañados, especialmente los jóvenes que estaban siendo descarriados por las mentiras de la cultura. 5 años después de mi experiencia, los signos del engaño venidero se han vuelto aún más claros. Veo los cimientos puestos exactamente como Jesús me lo había revelado. Mi misión ahora es simple, advertir a otros y ayudar a preparar a la verdadera iglesia para lo que viene. No todos escuchan, pero a quienes sí lo hacen, este mensaje transforma vidas. La verdad que Jesús reveló no es popular en nuestra cultura, pero es la única verdad que salva. Y así llega a su fin la carta de Aurelian Bass. Presenta una elección muy clara, consuelo y aceptación ahora, que conducirán a la separación eterna de Dios, o dificultades y rechazo temporales, que conducirán a la vida eterna. Pero este no es el final de la historia. Solo unos años más tarde, una mujer diferente, que vivía en una ciudad diferente y en circunstancias completamente diferentes, experimentó una visión que reflejaba inquietantemente las mismas revelaciones que Aurelian había encontrado. Dios está hablando el mismo mensaje a través de muchas personas, en muchos lugares, al mismo tiempo. Y eso solo puede significar una cosa: el tiempo realmente se está acabando. Ven con nosotros ahora a la segunda carta.